Hola chicos, buenas tardes. Esta vez yo voy a tener alguna actividad en la tarde, entonces mejor les voy a hacer la clase por video y ustedes lo ven en la comodidad de su hogar. Este, la clase pasada estuvimos viendo que si yo tenía una oscilación con dos grados de libertad, uno siempre podía dividir el movimiento en dos ecuaciones lineales, ¿sí? Algo así como lo que mostramos en estas ecuaciones, ¿sí? Entonces, esas dos ecuaciones, pues al final de cuentas tienen una solución de este tipo, ¿sí? Ok, entonces, lo que vamos a hacer hoy es ver un ejemplo para que les quede un poco más claro cómo se aplica este tipo de ideas, ¿sí? El sistema que vamos a trabajar es básicamente un sistema en dos dimensiones, pero con una sola masa, es decir, tiene 2 grados de libertad, aunque solamente es una masa, o sea, se mueve en dos direcciones, en X y Y. Entonces vamos a considerar una masa que está suspendida en un punto, digamos, y está sostenida por resortes en los 4 ejes, digamos. Algo como esto. ¿Sí? Ok, entonces lo que vamos a asumir en este sistema es primero, pues que los resortes no tienen masa, ¿sí? Porque si no se nos va a complicar el asunto. La otra es que no vamos a tomar en cuenta términos con x cuadrada o y cuadrada. Eso va a ser importante ahorita que hagamos el análisis de fuerzas. Y más o menos es una manifestación de lo que ya habíamos dicho, que consistía en que las fuerzas restauradoras solamente van de manera lineal, solamente se considera de manera lineal. Tampoco combinaciones de como x por y entre a cuadrada se consideran. Entonces, lo primero que tenemos que ver cuando hagamos el análisis es cómo están funcionando las fuerzas restauradoras. Entonces, para eso vamos a hacer un pequeño experimento mental, ¿sí? Entonces, imagínense que tenemos nuestro sistema como usualmente. Entonces lo movemos un poquito en la dirección X, ¿sí? Nada más en la dirección X. Entonces, si ustedes se fijan, digamos aquí se nos queda un poquito simplificado, pues ahí va a haber un desplazamiento. Y entonces, bueno, los resortes, digamos que están en la dirección X, pues tienen una fuerza restauradora pues que ya más o menos conocemos. El problema son los resortes que tienen una fuerza en la dirección Y. Se fijan, las componentes que están en dirección Y pues se van a cancelar y solamente sirven para que la masa no se mueva, no se salga del eje, ¿va? Pero ¿qué pasa con las fuerzas que están en dirección Y? Las componentes de esa fuerza del resorte, bueno, tienen que ver con cuánto se elongó el resorte, ¿va? Bueno, entonces para estimar eso, uno dice, bueno, ok, vamos a suponer que X es pequeño, ¿no? Entonces el largo del resorte va a estar dado por esa expresión, ¿no? Que es a cuadrado más x cuadrada, el pequeño elongamiento que existe. Si yo de ahí factorizo la cuadrada, me voy a dar cuenta de que si x entre a es muy pequeño, pues yo lo puedo despreciar. Entonces la longitud del resorte es básicamente igual a a. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que en realidad no hay fuerza, o sea, el resorte está ejerciendo una fuerza muy pequeña en esa dirección, ¿sí? En la dirección Y. Entonces eso me permite pensar que la única fuerza restauradora involucrada es la que tiene la componente X, algo así como lo que está escrito un poco más abajo. Entonces, si tomamos esos mismos argumentos, pero ahora haciendo un desplazamiento en el eje Y, pues obtenemos que va a ser lo mismo, es decir, la única fuerza restauradora involucrada va a ser la que esté en el eje Y. Y entonces eso quiere decir que yo tengo dos ecuaciones que están desacopladas y que son lineales, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Pues que ya tengo las soluciones, ¿verdad? Ok, entonces, si ustedes se fijan, en realidad lo que hicimos fue desacoplar los movimientos. Entonces ahora la masa se mueve en dirección Y, en dirección X, gracias a la fuerza restaurada solamente en X, y en dirección Y, gracias a la fuerza restaurada solamente en Y, ¿va? Entonces, en ese sentido, las soluciones que obtenemos simplemente están dadas por estas formas tan sencillas. Se fijan, pues vamos a tener una frecuencia en la dirección X y otra frecuencia en la dirección Y. Ahora, es importante decir que en este problema pues salió como un poco de manera natural estas soluciones. Sin embargo, en la mayoría de los problemas no es así. Lo que pasó es que en este caso fue fácil intuir lo que se llaman las coordenadas normales.
En una oscilación más compleja, usualmente esas coordenadas normales, que son las que nos permiten separar el movimiento en dos, no son tan fáciles de intuir. En este caso, pues el ejemplo está preparado así, ¿verdad? Pero no siempre es el caso. Entonces, pero en la mayoría de los casos uno puede siempre separar en dos tipos de movimiento, de tal manera que solamente me den las coordenadas en esos movimientos de manera independiente. Imaginen que el sistema lo rotamos, ¿no? O sea que tenemos una rotación de los ejes. Y entonces ahí ya las coordenadas en los nuevos ejes rotados pues ya no van a ser normales y van a tener componentes y las ecuaciones van a estar acopladas. Sin embargo, es una propiedad de los sistemas con 2 grados de libertad tener dos coordenadas normales, es decir, dos formas diferentes de vibrar. Eso, digamos que introduce la idea de los modos normales. Entonces, dejen considerar un sistema físico independiente con 2 grados de libertad, ¿sí? Entonces, supongan que estos están acoplados, es decir, nuestras ecuaciones de movimiento, ahora vamos a considerar que tienen esta forma, ¿sí? Ok. Entonces, si tienen esa forma, se fijan, son lineales, pero están acopladas, o sea, son dos ecuaciones diferenciales que tienen que resolver juntas. En nuestro curso de ecuaciones diferenciales creo que vimos algunos ejemplos de esos, no recuerdo bien, pero si no, pues pueden repasarlo en su libro de ecuaciones diferenciales. Para hacer la solución, lo que vamos a hacer es el siguiente truco. Vamos a asumir que ambos movimientos tienen la misma forma, o sea, son oscilatorios, y que tienen por lo pronto la misma frecuencia. Eso es lo que vamos a suponer por lo pronto. Es decir, vamos a suponer que la solución es del tipo que está escrito aquí arriba, ¿sí? Y entonces la omega por lo pronto va a ser desconocida y las amplitudes también. Entonces, si yo agarro esas ecuaciones y las sustituyo en las ecuaciones anteriores, es decir, en estas, pues voy a obtener que obtengo las ecuaciones de abajo, estas que les estoy mostrando. Y si hago los cocientes, agarro la primera y hago el cociente yx y luego la segunda y el cociente yx, voy a obtener esas dos ecuaciones que me relacionan los coeficientes de las ecuaciones. Ok, entonces, por consistencia, pues esas dos cosas tienen que ser iguales. Y lo que obtengo es que esas expresiones deben de estar relacionadas de esta manera. Si ustedes se fijan, esa ecuación es una ecuación cuadrática pero en omega cuadrada. Es decir, les va a dar una ecuación para omega cuarta. Pero lo que yo ando buscando es omega cuadrada. Entonces puedo hacer la solución general de las cuadráticas y me voy a dar cuenta que tengo dos soluciones para omega 1 cuadrada y entonces son omega 1 cuadrada y omega 2 cuadrada, ¿sí? Lo más importante a lo mejor de aquí es el mensaje de que hay solo dos soluciones. Es decir, la ecuación lo que nos dice es que solo hay dos soluciones. Es decir, el sistema solamente tiene dos formas de vibrar. Y entonces cualquier solución, por compleja que ésta sea, solamente debe ser una superposición lineal de esos dos modos de vibrar. Eso es lo más importante de aquí. Digamos, si yo tengo 2 grados de libertad, tengo dos modos normales. Es muy probable que después veamos que eso se puede generalizar. Es decir, si yo tengo un número más grande de grados de libertad, lo que va a pasar es que va a tener el mismo número de modos normales. Tengo 3 grados de libertad, va a tener 3 modos normales. Si tienes 4 grados de libertad, vas a tener 4 grados normales. Entonces eso es un resultado muy, muy interesante y es un resultado físico que nos permite separar este tipo de oscilaciones, este tipo de movimiento en sus modos normales. Generalmente esos modos normales son los más simples y permiten hacer cualquier combinación de una oscilación compleja de un sistema solamente con una superposición de ellos, ¿sí? Entonces eso es lo más importante de esta parte. Como un ejemplo, déjenme considerar este sistema, ¿sí? Ahora tengo dos masas que están amarradas a 3 resortes, ¿sí? Y están amarradas entre sí. Entonces, si se fijan, yo necesito resolver muchas ecuaciones, o sea, lo puedo hacer, pero lo que va a salir es que solamente tiene dos maneras de vibrar. Entonces, lo que tengo que hacer mejor es hacer primero un análisis de cuáles son los diferentes modos que tengo para vibrar. Entonces, si se fijan, el primer modo pues sería cuando los dos masas pues son empujadas hacia la misma dirección, ¿sí? Como está esquemáticamente. En ese caso, el modo más simple es cuando
cuando simplemente el desplazamiento de ambas masas es el mismo. En ese caso van a tener la misma frecuencia y va a estar dada por esto, ¿sí? O sea, desde fuerza restauradora involucrada solamente es el jaloneo de uno solo de los resortes. El otro modo es que yo los desplace de manera contraria. En ese sentido, yo voy a tener un desplazamiento que es contrario al otro y entonces la frecuencia va a estar dada por la combinación de esas fuerzas, ¿sí? Entonces se fijan, si yo tengo este sistema más complejo, todas las vibraciones van a ser combinaciones de esto. Es decir, si yo lo empujo un poquito más hacia allá que acá, pues va a ser simplemente una combinación de esos dos modos de vibración. Eso quiere decir que la solución general simplemente es una combinación lineal de ambos modos, ¿sí? Ok, espero que les haya quedado más o menos claro. Si no, recuerden, tienen toda la libertad de escribirme un correo o de preguntar a Jonathan por si él tiene por si quieren alguna atención un poquito más personalizada. Yo ya regreso dentro de una semana y media, así que siéntanse tranquilos. Ya pronto tendremos nuestras clases presenciales. Si ustedes gustan, también manden un correo. Como tarea les voy a pedir que revisen el ejemplo 9 y el ejemplo 10 y además les adelanto que los problemas para preparar el examen van a ser el 1.1, el 1.2, el 1.5, el 1.6, el 1.9, el 1.10, el 1.11 y el 1.17, ¿sí? Por favor vayan al final del capítulo, empecemos a revisar y recuerden que si tenemos dudas pues podemos hacer una sesión de dudas. Pásensela bien y nos vemos pronto. Saludos.